Shalom, continuamos con nuestros 4 pasos de preparación para las altas festividades. Ya hemos transitado por 2, el primero que tiene que ver con educar el oído, aprender a escuchar el sonido del shofar, y el segundo que es con el bello tema del perdón. Y cuando ya hemos llegado a este punto, ¿no? Nos podemos sentir muy agradecidos y más cercanos con nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque hemos sentido su bondad en perdonarnos, nos sentimos más íntimos, más cercanos con Él y podemos llegar a decir que hasta sentimos su presencia en nosotros, ¿no? Y cuando llegamos a ese punto, es muy importante prestar atención y desarrollar la virtud de la cual hablaremos en este tercer paso, y esa virtud es la humildad. Para nuestro tema, cuando vamos a hablar de humildad, lo vamos a asociar con unas palabras claves que nos van a ayudar a desarrollar esa virtud de la humildad. Estas palabras son recordar, equilibrar, agradecer, someterse y servir. Para empezar, vamos a definir humildad como la virtud en la cual el ser es capaz de reconocer sus propias limitaciones y debilidades, con la finalidad de obrar en consecuencia. Es decir, que la persona que es humilde es aquella que sabe cuáles son sus limitantes, que sabe y reconoce cuáles son sus debilidades, que reconoce cuando se ha equivocado, que acepta también sus fracasos, que sabe hasta dónde puede llegar. Pero esto es la parte inicial de la humildad. La humildad va a ser completa cuando, teniendo en cuenta todo lo que se dijo anteriormente, uno coherentemente actúa y procede, vive conforme a esa realidad. Entonces la persona será completamente humilde. Y aquí es donde vamos a, en términos generales, pues esa sería la humildad, y vamos a dar unos pasos cómo ir desarrollando esa virtud, que tiene que ver con las palabras que dijimos, ¿no? Y vamos a empezar por recordar. ¿Por qué recordar? ¿Qué tiene que ver la humildad con recordar? Entonces, como les decía, recordar es traer a la memoria, es no olvidar, y la humildad nos va a enseñar que por más elevados que nos sintamos, por más aliviados de recomponer el camino y seguir las sendas de Elohim, seguir las sendas y practicar la justicia, de sentir su amor divino al ser perdonados, siempre debemos recordar de dónde venimos, ¿no? Porque suele suceder que muchas veces cuando ya estamos así aliviados, perdonaditos, felices, tan elevados, tan cerca, tan íntimos con Elohim, se nos olvida de dónde venimos. Y repito, la humildad nos va a decir que la memoria nos va a servir como un ancla que nos aterriza, que mantiene nuestros pies de otra vez aquí en la tierra para cuidarnos de la arrogancia y de la autojusticia. Claro, cuando uno ha sido perdonado, queda limpio, borrón y cuenta nueva, a veces la mente nos engaña como si nosotros nunca hubiéramos pecado y se nos olvida ese detalle. Entonces, miren cómo en los días consagrados también se mantiene ese patrón. Mire que es interesante, el día más consagrado, más espiritual, más santo, que es el día Yom Kippur, el día del perdón, donde en el cual en el ámbito judío se dice que uno se eleva a la esfera de los ángeles. Entonces decimos, estamos en lo espiritual, hablando espiritual y metafóricamente hablando, en la esfera de lo celestial, ¿sí? Viene a continuación, en contraste, la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot es una fiesta bellísima, alegre, muy especial, pero cuyo principal elemento, o ese principal elemento de Sukkot, como su nombre lo dice, es la pequeña tienda, la pequeña cabaña, donde hemos de morar, ¿no? Y eso nos devuelve otra vez, ¿qué? A la tierra, y devolvernos a la tierra. Mire que pasamos de Yom HaKippurim, que nos eleva, nos mantiene altos, y vamos a Sukkot, que nos devuelve a la tierra. Aquí viene una curiosidad con la virtud de la humildad. ¿Por qué? La palabra humildad en castellano viene del latín humilitas. Bueno, espero haberlo pronunciado cercanamente. Humilitas. Y humilitas tiene una raíz también latina que es humus. Y humus significa tierra. Entonces nos va a decir que la humildad es aquella persona que tiene una proximidad a la tierra, de una forma literal o metafórica. Pero humildad entonces nos va a hablar de esa conexión, de esa cercanía que tenemos con lo terrenal, con la tierra.
Y hablando de Sukkot, precisamente nos va a decir la Torá una advertencia muy importante para el pueblo de Israel. Va a decir que cuando entren en la buena tierra, cuando reciban todas esas bendiciones de las cuales se habló, cuando se eleven en esa tierra por las bendiciones de Elohim, entonces dice, ustedes tendrán que habitar en cabañas, hacer pequeñas tiendas. ¿Para qué? Lo va a decir precisamente la Torá en el libro de Vayikra o Levítico, cuando dice, para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo israelita en cabañas cuando lo saqué de la tierra de Misrayim, yo Yahweh su Elohim. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el pueblo de Israel, repito, cuando ya estuviera establecido en la tierra, no debía olvidar, ni ellos, ni las generaciones por venir, no debían olvidar de dónde venían. ¿Y de dónde venían como pueblo? Del desierto. ¿Y por qué estaban en el desierto? Porque salieron de la casa de servidumbre. Y eso los va otra vez a ¿qué? A aterrizar. Esa es la primera clave, ¿no? No olvidar. La segunda clave, equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Que tiene que ver el equilibrio otra vez con la humildad. Entonces decíamos que la humildad podemos verlo como esa virtud que nos va a decir lo negativo que puede haber en nosotros, ¿no? O sea, mis debilidades, mis fracasos, mis errores, mis limitaciones. Pero también nos ayuda, el ver eso negativo nos ayuda a equilibrar lo positivo que hay en nosotros y a que no le demos tanta importancia o sobrevaloremos eso que podemos tener de positivo, que es en nosotros. Nuestros logros, nuestros éxitos, nuestros triunfos, y por eso es que se ordena Sukkot cuando estén en la tierra prometida, cuando alcancen la riqueza, cuando alcancen el bienestar, cuando estén en paz, habiten en cabañas, o sea, lo que está elevado, bájelo y equilíbrelo, y eso es muy, muy importante. Entonces, la humildad nos va a enseñar la mesura, la sensatez que se debe tener, ¿no? Para, en primer lugar, no tomar lo negativo en nosotros como una señal de debilidad. Mis limitaciones, mis debilidades, mis fracasos, entonces soy débil, soy temeroso, tímido, ¿no? Y entonces todo eso nos lleva a una falsa humildad, ¿cierto? Entonces nos baja mucho. Y lo que tenemos de positivo, por el otro lado, entonces lo que son los logros, los alcances, nuestras metas, nuestros triunfos, pues que no los sobrevaloremos de tal manera que nos elevemos demasiado. Entonces ni hay que bajarse ni hay que elevarse tanto, sino hay que las dos cosas equilibrarlas, ¿no? Entonces la verdadera humildad nos lleva a ese equilibrio, restarle importancia a esas virtudes, a esos logros, a esos dones, a esos potenciales, a esas fortalezas que tenemos, y los sopesamos con nuestras debilidades, con nuestros errores y nuestros defectos. ¿Y para qué? Para tener esa armonía. Entonces así no vamos a caer pues en la arrogancia, en la vanagloria, si estamos muy elevados, ni tampoco vamos a caer allí en lo que decía, esa timidez, esa debilidad, esa falsa modestia, que también es detestable, ¿no? Sino equilibrarnos en humildad. Entonces, mire que con respecto al equilibrio, otra vez la Torah va a enseñar algo muy interesante al pueblo de Israel. Dice, pongan cuidado pues en hacer como les ha mandado Yahweh su Elohim. Entonces, la enseñanza de la Torah es, presten atención, que tiene que ver mucho con el primer paso de escuchar. Y dice, presten atención al mandato de su Elohim. ¿Cuál es? ¿A qué hay que prestar atención? Dice, no se aparten a la derecha ni a la izquierda. Otra vez, no se vayan a los extremos, mantengan el balance. Sigan solamente el camino que les ha señalado Yahweh su Elohim para que prospere y les vaya bien, y para que duren mucho en la tierra que van a poseer. Esta siguiente clave tiene que ver con agradecer. ¿Por qué agradecer? La gratitud va a venir como una consecuencia de las claves anteriores, de recordar, de reconocer, de mantener ese equilibrio. Sí, sé que tengo limitaciones y debilidades, pero ¿cómo es posible que aún a pesar de mis debilidades, de mis limitantes, de mis fallas, ¿no?
también es posible que pueda hacer grandes y maravillosas cosas. El ingenio, la creatividad humana es algo sorprendente. Y entonces allí es donde siempre debemos tener la humildad para reconocer a nuestro Elohim como la causa primaria y la fuente por la cual puedo llegar a ser todo cuanto me pueda proponer. Todo lo que el ser humano se pueda llegar a proponer, realmente la fuente primaria es Elohim. Él es el que nos dio esa capacidad de pensar, de crear, de analizar, de desarrollar, de poner ese empeño, ese espíritu humano que llamamos ahí, nos lo dio nuestro Elohim. Y nosotros como creyentes y que nos preparamos, entonces siempre vemos que ser agradecidos, reconociendo que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida es gracias a Él. Y miren cómo otra vez la Torá vuelve a decirnos que hay que andar en gratitud, que hay que mantener la gratitud como esa consecuencia, repito, del recordar y del equilibrio, andando centradito en las sendas de justicia. Va a decir la Torá al pueblo de Israel otra vez, dice, cuando hayas comido hasta saciarte, que ya entró a la tierra prometida, ¿no? Y ya comió hasta saciarse, antes porque se aguantaba hambre, ahora ahí se ha comido hasta saciarse, y saciarse deleitándose con los bienes de la tierra. Dile, dale gracias a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Bueno, ¿comiste la tierra? Así, yo la trabajé, yo sembré, esperé arduamente, cuidé el fruto y ahora como de ese fruto. Bueno, da gracias porque esa tierra que tú sembraste no era tuya, te la dio tu poderoso, el Elohim Altísimo. Entonces hay que darle gracias a eso. Dice, ten cuidado de no olvidarte. Se ve que la humildad nos lleva a recordar. Dice, no que ahora que ya estoy bien y con bienestar y todo, entonces me olvido de dónde vengo, para dónde voy y sobre todo quién está detrás mío, quién es el que me ha ayudado, quién es el que me ha sostenido. Y dice la Torá, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim y no dejes de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. Cuando hayas comido hasta saciarte y hayas edificado buenas casas en que vivir, y cuando tus manadas y tus rebaños se hayan multiplicado y todas tus propiedades hayan prosperado, cuídate. No vaya a ser que se enorgullezca tu corazón. Cuídate, mantente en ese equilibrio. Cuídate de no vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te libertó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. Entonces, repito, la verdadera humildad siempre nos va a llevar a ser ¿qué? Agradecidos, a reconocer que sí tenemos nuestras limitantes, nuestras debilidades, pero que ellas también las podemos superar y sobreponernos por la ayuda de nuestro Elohim. Eso es grandioso, es maravilloso, ¿no? Y que cuando alcancemos y superemos aún, venzamos los obstáculos, las debilidades y todo con la ayuda de nuestro Elohim, no sea que cuando lleguemos allí nos olvidemos de él. Y por eso hay que equilibrarnos y mantenernos en ese balance. Hay que reconocer que todo lo que se tiene, todo lo que se nos ha dado es porque ha sido concedido de lo alto. Y lo que no se nos ha dado, lo que también se nos ha negado, lo que no se nos ha permitido, también proviene de lo alto. Y ahí vale bien la pena recordar lo que dijo Job. Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Finalmente, claves importantes, entonces tenemos recordar, equilibrio, agradecimiento, y todo ese conjunto me debe llevar ¿qué? Si yo agradezco y reconozco que Elohim es quien me ha dado todo, entonces termino sujetándome, sometiéndome a Él. Pero es una acción totalmente ¿qué? Voluntaria. No es que a mí me sujeten a la fuerza. No, yo de mi propia voluntad me sujeto a Él para servirle. Entonces someterse y servir. Para que la humildad sea completa, habíamos dicho al principio que no era simplemente reconocer o mantenernos allí en ese equilibrio entre nuestras fortalezas y debilidades, sino que la humildad se completaba cuando se actuaba, cuando se procedía de acorde a esa información. Entonces, recordamos, recordar, equilibrar y agradecer se debe completar en la acción, en el proceder. Y ello se alcanza, repito, cuando obviamente nos sujetamos bajo la poderosa mano de Elohim para
servirle con todo nuestro ser. Ese es el sentido, esa es la gracia, ¿no? Entonces cuando se tiene esa humildad, me debe llevar, me debe conducir de una manera tranquila, voluntaria, a la sujeción a Elohim y a su servicio, obviamente. Y quiero terminar este paso de la humildad con un pasaje que a mi parecer resume muy bien todos estos pasos que ya hemos transitado, el de el educar el oído, sonido del shofar, perdón y humildad. Y se encuentra en la carta de Jacob, conocido como Santiago. Dice así: pero la gracia que nos da es aún mayor. Está hablando de la gracia recibida de parte de nuestro poderoso. Dice: por eso dice, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador, y él huirá de ustedes. Acérquense a Elohim, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Aflíjanse, lamenten y lloren. Que su tristeza se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Yahweh, y él los exaltará. Cuando hablamos de este periodo de preparación, vaya que es un tiempo propicio para revisar, para examinar nuestras vestiduras, para revisarnos a nosotros mismos, y que cuando llegue el momento adecuado, pues seamos revestidos, precisamente como diría la escritura, de toda tierna compasión, de bondad, de humildad. Y ello pues nos debe conducir a otro punto. Finalizando, la humildad. La humildad no solo consiste en uno, es decir, soy humilde, reconozco mis debilidades, mis errores, soy equilibrado, actúo en consecuencia con ello, sino que la verdadera humildad también se va a manifestar cuando la expresamos para con nosotros. Si yo reconozco mis debilidades, mis limitantes, ¿no? Y voy a actuar en coherencia a ello, también eso me permite lo que se llama la empatía, que es saber que el otro también tiene limitantes, también tiene debilidades, también tiene defectos, también tiene sus fracasos, y nos hace sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. La sola humildad no solo se refleja en mi proceder, en mi actitud, sino también cómo trato a los demás, cómo los reconozco y cómo los veo, sabiendo en ese equilibrio que, como tienen errores, tienen fallas, también tienen virtudes, tienen dones, tienen fortalezas. Entonces hay que saber ser humilde con uno mismo y con los demás, que eso también se refleje hacia los demás. Entonces les decía que ya vamos terminando estos pasos de preparación, ya nos vamos acercando a las festividades, y que había que revestirnos, ¿no? Hacernos ese examen para revestirnos de tierna compasión, bondad y humildad. ¿Y para qué tenemos que revestirnos? Eso lo veremos nada más y nada menos que en el cuarto y último paso de preparación. Así que nos vemos en la próxima semana. Shalom y bendiciones para todos.